Hola, hola, bienvenidos a Lecciones Empresariales al Aire, el podcast de información empresarial que les va a permitir a ustedes llevar su empresa o su emprendimiento a otro nivel. Como siempre, la grata compañía del doctor Hernán Carvajal Pérez, que nos va a transmitir todo su conocimiento para que ustedes, escuchen bien, les nutra todo ese conocimiento que ustedes ya tienen, pero que puedan ustedes llevarlo a otro nivel. El tema que traemos el día de hoy es un tema que nos lo han pedido a nosotros muchísimo, porque el podcast anterior, las personas que lo vieron se han llevado una información valiosa que nos han escrito y nos han preguntado cómo poder aplicar esa carta de venta dentro de una organización, dentro de una empresa, dentro de un equipo de ventas. O sea que el tema de hoy es cómo aplicar la carta de venta para el producto o servicio que ustedes manejan. Doctor, ¿cómo me le va? Muy buen día. Muy buen día, Luis Gabriel. Muy bien. ¿Cómo va usted? Excelente, cargado con mucha energía para transmitir esos conocimientos que poseemos a toda esta audiencia tan maravillosa que nos viene siguiendo a través de los videos anteriores. Muy bien. Entonces hoy vamos a darle en apariencia continuidad al podcast anterior, porque nos han preguntado, bueno, ya entendemos que es una carta de venta, pero ¿cómo la utilizo de manera práctica en mi negocio? Que es lo que muchos dicen, bueno, hablar muy bonito, sí, una carta de venta, una técnica pastor, una técnica ida, pero venga, eso ¿cómo me lo como? ¿Cómo llevar a la práctica esa carta de venta? Que no solamente es utilizar una técnica, sino cómo lo aplico dentro de mi organización. Entonces estén muy atentos porque les vamos a dar a ustedes la información valiosa en cómo aplicarlo a sus departamentos de ventas, a sus páginas web, a sus infoproductos, a lo que en este momento usted esté comercializando. Bien, entonces Luis Gabriel, yo le propongo que empecemos diciendo que una carta de ventas se convierte en el mapa estratégico de un negocio si hacemos lo siguiente. Primero, la carta de ventas le da sentido a la organización, porque desde el punto de vista de anunciar cuál es el porqué de la empresa, cuál es el propósito, basado en el desarrollo de la carta de venta, como lo planteamos en el anterior podcast, entonces le da claridad no solamente a los componentes de la organización, desde sus directivos hasta el último de los trabajadores, sino que también le dice a los lectores de la carta de ventas qué es lo que puede esperar de esa organización en términos de lo que esa empresa puede hacer por él o por ella como usuarios, como consumidores del producto o del servicio. O sea, es la carta de presentación de esa organización. Pero que además le indica a los consumidores el por qué deberían acompañar a esa empresa en la compra del producto o servicio. Perfecto, entonces ya construimos la carta de venta con la información que ustedes vieron en el video anterior. Yo soy el empresario, ya la construí, ya la tengo. ¿Qué hago con ella? Pues lo primero es publicarla. Ya habíamos dicho en el video anterior que se podía publicar en las redes sociales, en el sitio web de la empresa. Se puede enviar, aunque parezca anacrónico, a través de correo ordinario. Se puede presentar en videos en cualquier lugar y se puede presentar también a través de un audio que hable claramente de ella. Eso es lo primero que hacemos. ¿Por qué? No tiene sentido que nosotros consumamos tiempo, consumamos neuronas redactando una carta de venta y después la dejemos guardada, no la demos a conocer e impidamos que ese vendedor gratuito para la empresa haga el trabajo que podría hacer de maravilla si la carta de venta ha sido redactada correctamente. Pero sé que muchos seguidores en este momento tienen algunas dudas. Cuando usted se refiere e indica que esa carta de venta se puede publicar a través de las redes sociales, es publicar lo que para ellos es un volante, o qué es lo que ellos van a publicar, es decir, una carta donde va a estar allí con un título y con todas las herramientas que nosotros
a nivel literario o cómo se presenta en las redes sociales esa carta? En las redes sociales se puede presentar tal cual se ha redactado, es solamente transcribir lo que tenemos en un papel, en una hoja, transcribirlo, digitarlo en distintas redes sociales. Pero ¿qué hay con los que en este momento piensan de que la gente o a las personas les da pereza leer y que si lo publicamos en ese escrito tal cual, pues no va a tener la misma reacción que quizás una imagen o un video? ¿Qué le podemos decir a esas personas que en este momento piensan que publicar solo texto pues no es atractivo ni tampoco es llamativo? Bueno, les podemos decir varias cosas. La primera es que continuamente nos estamos diciendo y estamos escuchando lo que usted acaba de plantear. A la gente no le gusta leer, a la gente le gusta leer aquello que le presentan correctamente y que, como lo dijimos en el podcast anterior, empieza con un título que engancha, que coge por el cuello a un lector y lo lleva hasta el final. Entonces, no es cierto que la gente no lea, y no lo defiendo solamente yo. Los grandes marqueteros modernos del mundo entero tienen los elementos de juicio suficientes para decir la gente sí lee. Lo que pasa es que hay que ponerlos a leer aquellas cosas que les interesan, que les atraen. Por ejemplo, o sea que la falla no está en la publicación escrita, sino que la falla es que es el contenido que tiene esa carta no es lo suficientemente atractivo para que las personas puedan leerlo. Porque a veces muchos no tienen, digamos, la posibilidad de tener un publicista, o no tienen la posibilidad de tener una persona que pueda ser en cuanto a diseño, y pues van a tener que escribirla o publicarla en sus redes sociales tal cual ellos pues la redactaron. Entonces, no es una limitante en que ellos la escriban tal cual como la redactaron en redes sociales, sino que a la hora de publicarla debe ser atractivo el mensaje, no importa la forma. No, la forma sí importa. Por eso dijimos ya, la carta de ventas requiere que tenga una estructura de tal manera que sea atractiva, que llame la atención, que interese, que toque los sentimientos, las emociones, los problemas de aquellas personas que la van a leer. Entonces, la carta de venta tiene que tener una estrategia adicional en la forma en la que va a ser distribuida. Sí. Previamente, el empresario, usted que nos ve, debe identificar cuáles son los canales a través de los cuales usted entra en contacto con esas personas, esos segmentos poblacionales que pueden estar interesados en su producto o su servicio porque tienen ese problema al que usted precisamente le está apuntando a resolver. Hacia ellos vamos a llegar con la carta de ventas. Entonces tenemos que identificar en el conocimiento previo que debemos tener de nuestro cliente potencial cuáles son las redes sociales que utiliza, cuáles son las estaciones de radio si es que las utiliza, cuáles son los periódicos o revistas que él atiende y en general cuáles son sus sueños, cuáles son sus pasiones, cuáles son sus proyectos, etc. Perfecto. Frente a la carta de ventas, antes de ser publicada, antes de llevar a esos canales de distribución que previamente nosotros mediante una estrategia o en la construcción de ese mercado o ese nicho de mercado ideal, de ese cliente ideal que ya identificamos por cuáles van a ser las formas o los medios a los cuales nosotros le vamos a llegar, es ¿qué técnica debe ser la que yo debo aplicar? ¿Pastor o AIDA? ¿Cómo puedo identificar yo en cuál de las dos técnicas debo de aplicar de acuerdo a mi producto o a mi servicio? Luis Gabriel, yo sugiero utilizar la técnica Pastor, porque en mi concepto, usted puede tener otro desde luego, es la técnica más completa. Y no existen solamente esas dos, Luis Gabriel. Existen alrededor de 8 o 10 técnicas que se han venido desarrollando con el transcurso del tiempo por grandes marqueteros. Pero después de conocerlas todas, yo sugiero que utilicen la técnica Pastor, que fue la que aquí explicamos. Perfecto. Entonces, lo que nosotros explicamos en el video anterior es la técnica que nosotros recomendamos
para que ustedes apliquen en la construcción de esa carta de venta. Pero como lo dijo el doctor, existen otras técnicas en las cuales ustedes pueden investigar para poder identificar con cuál de ellas usted se siente más cómodo o más pleno de acuerdo a su producto o su servicio. Pero nuestra recomendación, dado que esa labor ya la hicimos, pues es utilizar la técnica Pastor. Entonces, ya tenemos los canales de distribución, la vamos a hacer por redes, por la página web, pero un solo texto y debe ir acompañado con algo más. O sea, ¿cómo lleva esa persona? Hablemos más que todo para el pequeño empresario que no tiene de pronto una página web, que no tiene quizás una persona que le maneje las redes sociales, pero construyó y estuvo juiciosito con nosotros y redactó esa carta de ventas y la terminó. ¿Cómo la aplica? Bueno, entonces lo que tiene que hacer, lo que le recomendamos hacer es utilizar aquellos canales de los cuales tiene evidencia acerca de que son los que efectivamente utilizan los potenciales clientes. Cuando ya tiene eso listo... O sea, hablemos de una persona que tiene una ferretería. El señor ferretero, que tiene un pequeño negocio, entonces redactó su carta de venta a partir de la técnica que ya explicamos aquí. ¿Qué hace él con ella? Entonces, la puede utilizar en sus redes sociales, porque ahí encuentra que hay personas que frecuentan Facebook, que frecuentan YouTube. Pero digamos que él no tiene redes sociales, no tiene página web. ¿Cómo aplicamos esa carta? Bueno, entonces, esa carta, en primer lugar, él debería fijarla en su negocio. Usted me está hablando de un ferretero. Sí, un ferretero de barrio. Entonces, llegan allá a su negocio y en la pared encuentran que don Antonio fijó allá en la pared, en un cuadro bonito. Ya cambiamos a don Francisco, la vamos a descansar. Don Francisco lo utilizaremos en otro ejemplo. Cambiemos de empresario. Sí. Don Antonio entonces tiene allá la carta de ventas. Y entonces llegan a comprarle, a hacerle el pedido de la semana o el del mes. Entonces le preguntan, don Antonio, ¿y eso de qué se trata? Lea, por favor. Entonces, don Antonio, esto es muy ilustrativo, aquí nos está diciendo usted cuál es el problema que realmente tenemos, cuál es la solución. Así empieza. Pero, si él quisiera, pudiese compartir eso en tertulias, en charlas improvisadas, que no han sido programadas, y le cuenta a sus clientes que él ha escrito eso, porque eso se puede convertir en una guía para que ellos decidan la compra y por qué van a comprar, etc. Pero don Antonio debe tener cuidado de empezar a apuntar cuáles son las palabras, las expresiones, los giros que tiene literariamente hablando esa carta de ventas. ¿Para qué? Para empezar a hacer ajustes en esa carta de ventas y poder decidir finalmente, esta parte parece que no nos está ayudando a vender, pero aquellas otras sí nos están ayudando a vender. Entonces él va haciendo ajustes con el transcurso del tiempo, y seguramente van a aparecer clientes que le dicen, don Antonio, pero yo le sugiero que, y don Antonio echa mano de eso. Pasado un tiempo prudencial, don Antonio tiene una carta de ventas ajustada que está probando permanente en el mercado, y tendrá la posibilidad seguramente de que mañana o pasado mañana a uno de sus mejores clientes les entrega una carta de ventas ya pulida, impresa, correctamente impresa, y les pide el favor, ayúdenme a contar que yo tengo este negocio y que aquí dicen qué es mi empresa, a qué se dedica y qué es lo que yo ofrezco, cuáles son mis condiciones, cuáles son mis garantías, cuáles son los beneficios de comprar conmigo este tipo de productos, etc. Resulta que don Antonio, a esa ferretería le creció. Sí. Ya comenzó a ser más robusta, ya comenzó a tener mayores clientes, decidió ampliarse y contrató ejecutivos o asesores comerciales. Sí. ¿Qué hace don Antonio con esa carta de ventas para indicarle o capacitar a esos vendedores para que sigan haciendo lo que él estaba haciendo mediante esa carta? ¿Cómo poder utilizar esa carta de ventas para capacitar equipos comerciales que sigan ellos prolongando la vida útil de esa carta de venta? ¿Cómo me interesa
la pregunta, Luis Gabriel, porque me permite decir que además esa carta de venta a don Antonio le va a servir para que los empleados que él tenía cuando introdujo su carta de venta en el negocio se den cuenta que ese es el faro que ilumina el camino de esa empresa a partir de ese momento. Les está indicando ahí cuál fue el propósito o cuál es el propósito que anima a esa empresa a continuar funcionando. Pero segundo, usted menciona que entonces ya, como el negocio de don Antonio creció, llegaron unos comerciales a los que hay que capacitar. Y esos comerciales, don Antonio, capacítelos a partir de hacerles ver cuáles son los lineamientos, las directrices de su negocio a partir del contenido de esa carta de ventas, porque en esa carta de ventas estamos mostrando cuál es el problema que nuestro cliente tiene, cómo se lo solucionamos, cuáles son los beneficios que le estamos prestando, cuál es la oferta irresistible que nosotros le estamos entregando a nuestros clientes, cuál es el precio, cómo es la forma de pago, cuáles son las garantías, cuáles son los bonos, y les estamos enseñando también de una vez a utilizar gatillos mentales para que ayuden a acelerar los procesos de venta. ¿Qué puede pasar que don Antonio tiene 5 personas en el área comercial y en esas 5 personas, 2 de ellos no quieren seguir el lineamiento de la carta de ventas? Es decir, de entre los 5 tenemos 2 rebeldes que no quieren seguir ese guión, ese instrumento, esa herramienta, porque sencillamente son rebeldes y pasa mucho. ¿Qué puede hacer don Antonio con esas 2 personas? Cortar por lo sano, Luis Gabriel. Sin pelear con los empleados. Hay una frase famosa: a la ferretería le ha ido muy bien con usted aquí, pero a partir de mañana vamos a ensayar a ver cómo le va a la ferretería sin usted aquí. ¿Por qué? Porque no puede ser que una empresa que tiene 5 o 10 o 20 vendedores, 20 personas en el área comercial, cada uno tenga licencia para decir en la calle lo que sencillamente a él le provoque. Deberían estar uniformados respecto de cuáles son los lineamientos, los límites que traza esa carta de venta, porque si no, eso se le vuelve a don Antonio, como dice mi Santa Madre, una mazamorra o un sancoche, y cada cual resulta vendiendo lo que considera que debe vender y cómo lo debe vender. Y eso a don Antonio, usted que me está viendo, don Antonio, se dará cuenta que lo que ocurre con su grupo de vendedores es que lo están metiendo en muchos problemas de manera simultánea y le van a llover peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de sus clientes, porque le van a decir: fue que don Antonio, su vendedor fulano de tal vino y me dijo esto y no está de acuerdo con lo que usted ahora me viene a decir. Le desbaratan la empresa cuando cada uno de ellos la erosiona, manifestando abiertamente un discurso que no tiene nada que ver con la carta de ventas. Ellos muchas veces, con el afán de ganar unas comisiones, no tienen ningún problema en ofrecer, prometer más allá de lo que racionalmente está en capacidad don Antonio de ofrecer con su negocio. Listo. La carta de ventas ya la usaron, llevan un tiempo de uso. La pregunta: ¿cuál es la vida útil de una carta de venta? Luis Gabriel, ha habido cartas de venta que han durado 10, 15, 20 y más años. ¿Por qué? Porque el producto en su esencia es el mismo. Entonces esa carta de venta, mientras esté vendiendo, no se puede tocar. ¿Sí? Pero la misma dinámica de las ventas nos va diciendo: esa carta de ventas ya no surte el efecto que estaba surtiendo antes. O sea que no podemos decir a ciencia cierta: no, es que una carta de venta dura una semana o 6 meses o un año. Si pasados los años la carta de venta sigue comportándose bien, usted la deja ahí. Es la dinámica del mercado, el flujo de sus ingresos operacionales, lo que finalmente le va a decir a usted, y a usted, don Antonio, cuándo es que usted debe retirar la carta de venta o empezar a ajustarla.
o eliminarla totalmente y reemplazarla por otra. Vamos igual con don Antonio. Don Antonio está con la ferretería. Resulta que en la ferretería él tiene martillos, puntillas, lijas, alicates, sierras, motosierras, una cantidad de productos. La pregunta es, ¿la carta de venta es generalizada por todos los artículos o productos que él tenga o tendría que utilizar una carta de venta por cada artículo? Los marqueteros modernos dicen que cada producto, cada servicio debería tener una carta de venta. Ahora, situémonos en el caso particular de don Antonio. Don Antonio puede tener a cientos de productos, que es lo que ocurre normalmente en una ferretería. Entonces acudimos a la famosa ley de Pareto. Pareto fue un ingeniero italiano que encontró que en todo negocio, de manera aproximada, el 80% de los ingresos de ese negocio los produce solamente el 20% de los productos o servicios que maneja ese negocio. Y los otros productos, puede ser que haya unos productos gancho, que si yo los tengo, atraigo unos clientes para que compren los productos principales. Puede ocurrir. Pero seguramente, si don Antonio hace una evaluación de sus inventarios y sobre todo del valor de sus ventas y cuáles son los productos que le generan esas ventas, va a llegar a la conclusión de que está teniendo en sus inventarios una cantidad de productos que tienen muy baja rotación. En conclusión, Luis Gabriel, buscamos cuál es el 80% de esos productos, los reunimos y hacemos una carta de ventas encaminada a recoger la esencia de esos productos que generan el mayor valor de los ingresos operacionales. Pero ¿usted cree, doctor, que la gran mayoría o algunos empresarios en este momento tienen claro cuál es ese elemento, ese producto que les representa ese porcentaje alto dentro del ingreso de su empresa? Luis Gabriel, es posible que no lo tengan técnicamente evaluado y que técnicamente no lo hayan analizado, pero nuestros empresarios, sobre todo los empresarios colombianos, son maliciosos y tienen la idea, el sentido común de cuáles son los productos que le generan sus principales ingresos y la mayoría de sus utilidades. Ellos no necesitan contratar a un técnico para que vaya y les haga ese ejercicio de evaluación, de valoración. Ellos tienen la idea y entonces mi recomendación, don Antonio, es que usted eche mano de su ingenio e identifique esos productos. Bueno, entonces está claro, señores, de que en este momento lo que es la parte de carta de ventas como recomendación, seguir utilizando la técnica Pastor para sus productos o servicios. De que la técnica de esa carta de venta, esa estrategia de la carta de venta no tiene realmente una vida útil. Mientras ese guión, ese escrito que usted está utilizando siga representando ventas significativas dentro de su organización, pues lo que está bien no se toca. No se toca. Y quizás, si usted ya quiere hacerle unas adecuaciones o mejoras, tratar de ponerlas a competir, no dañando lo que está funcionando, sino quizás haciendo al lado una estrategia aparte o paralela, donde usted tenga la posibilidad de hacerla competir una frente a la otra. Adicional a esto, en que la recomendación es que si su producto o servicio tiene, digamos, varios ítems o varios nichos de mercado, usted elabore una carta de venta por cada producto, utilizando lo que el doctor en este momento nos ha recomendado, es verificar cuál de esos productos o servicios representan la mayor proporción de ingresos dentro de su compañía, para que usted de allí pueda identificar cómo poder elaborar esas cartas de venta, que donde usted también tiene un equipo comercial, capacitarlos a ellos en esas herramientas rápidas que les va a permitir a la empresa tener una organización clara de un departamento comercial y dejar la improvisación en un departamento comercial.
Adicional a esto, no solamente estamos hablando de que la representación, doctor, de la carta de venta tiene que ser escrita, también le hemos dicho que puede ser por medio de un video. Si a usted en este momento quizás le da pena, vergüenza, le da pánico escénico de que lo graben o hacer un video, existen herramientas actuales que le permiten a usted, mediante inteligencia artificial, que puedan usar su rostro, su voz, y usted grabar un guión y la inteligencia artificial va a representar su figura idéntica, exacta a lo que es usted, y va a hablar de ese producto, de ese servicio mediante esa carta de ventas. También es entrar a investigar un poco cómo nosotros o cómo usted puede utilizar la tecnología a su favor para usar esta estrategia de la carta de ventas y aplicarlo dentro de su compañía. ¿Qué más nos queda por decir, doctor Hernán, frente a la carta de venta, para ya nosotros concluir este tema y dejar ya de un lado, no porque queramos nosotros, sino para poder seguir avanzando en más temas que tenemos para ustedes? Luis Gabriel, como este podcast fundamentalmente trataba de decirle a los empresarios, a usted, don Antonio, otra vez, ¿para qué le sirve la carta de ventas? ¿Cómo la puede utilizar? No podemos dejar por fuera una cosa muy importante. Cuando nosotros vamos a comprar un producto o servicio, a nosotros nos interesa que ese producto o servicio nos resuelva el problema por el cual estamos buscando ese producto. A eso, como lo vimos en el podcast anterior, le llamamos en marketing llevar al cliente al resultado soñado. Entonces usted en su carta de ventas ha descrito también, antes de elaborar su oferta, a la que llamamos oferta irresistible, ha identificado cuál es ese cielo, ese jardín prometido, el Edén, el resultado soñado por parte de ese cliente, para que usted entonces potencie mucho más ese resultado soñado para tratar de ser mucho más persuasivo con ese cliente. Aclarando otra cosa, como también lo hicimos ya en el podcast anterior, y es que la carta de ventas siempre tiene que enmarcarse dentro de la legalidad, dentro de la honestidad, sin decir mentiras, porque cuando decimos mentiras para que nos compren, a eso le llamamos llanamente una estafa. Y que, como lo he indicado, a veces estamos acostumbrados a sobredimensionar el artículo, el producto o el servicio que nosotros estamos vendiendo, porque creemos que entre más nosotros elevemos el valor que representa, posiblemente podamos nosotros tener más ventas. Y es donde esas cartas de venta comienzan a ser lo que usted denominó una estafa. Sí, Luis Gabriel, permítame finalmente algo. A todos los empresarios que nos están viendo o a quienes pretenden ser empresarios, les recomendamos, cada vez que usted atienda a una persona y la atiende muy bien, esa persona le manifiesta que está muy satisfecha con su producto o servicio, pídale por favor que si eso que le está diciendo se lo puede decir por escrito y lo firma, o si le permite hacer un corto video de 30 segundos, un minuto, donde ella cuenta cómo le fue con su producto o servicio, porque ese es uno de los gatillos mentales más poderosos a la hora de vender, porque nos permite convertir a una persona que apenas estaba interesado en nuestro producto o servicio en una persona que va a contar, que se convierte en un evangelizador gratuito de su organización. Perfecto. Entonces, esperamos que la información de carta de venta desde la construcción, desde la técnica y ya en este momento desde su aplicación, es decir, cómo podemos usarla en diferentes áreas, herramientas, medios, equipos, les haya quedado totalmente claro. Agradecerles este espacio que nos han brindado el día de hoy y poder llevarles a ustedes una información de valor que les va a permitir incrementar su organización, en este caso con cartas de ventas, sus ventas. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien.